¿Qué tal gente? Bienvenidos a este video donde contaremos historias y datos de uno de los casos más impactantes de los últimos tiempos. El misterio del rancho en Teuchitlán, Jalisco. Un lugar envuelto en secretos, hallazgos inquietantes y muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió ahí? Acompáñanos a descubrirlo. En el 2018 se detectaron dos contenedores con más de 300 cuerpos cada uno. Algunas familias acudimos para saber si había algún tipo de identificación, pero al llegar al lugar fue imposible tener acceso. Las condiciones de los cuerpos no lo permitían, el olor abarcaba varios metros, exigimos que las bolsas fueran abiertas, para saber si algún cuerpo se podía identificar. ¿Saben qué fue lo triste? Que la mayoría de esas bolsas eran rompecabezas, en unas había manos, otras con piernas, torsos, cabezas. La gente que manipuló esos contenedores tenía la orden de incinerar esos cuerpos e enterrarlos. La orden venía de las autoridades, de gente de arriba. Así que a las autoridades, ni gobierno de Jalisco, debe de sorprenderse con los hornos que fueron localizados y evidenciados, ¿o acaso ellos los utilizan? ¿Dónde pensaban quemar tantos cuerpos en esa ocasión? No solo es en Teuchitlán, el municipio de Tlajomulco es literalmente un panteón, cada día encuentran fospa ahí en cualquier lugar. Inclusive en una casa, una persona que estaba arreglando encontró una fospa en su propia casa. Jalisco es de los estados más inseguros para vivir ahorita. Desapariciones forzadas, reclutamiento forzado en trabajos. Está horrible. Se hizo muy famosa una carta de despedida en una libreta de un chavo de Cortázar, Guanajuato. Bueno, pues ese morro sigue vivo y anda en la maña. De hecho aún tiene cuenta de Facebook, pero la hizo privada desde la salida de la noticia. Dicen que los hornos aún estaban calientes cuando los encontraron. El anónimo que denunció el lugar, seguramente es uno de ellos, y si no, que se cuide quien haya sido. Toda la zona Valles de Jalisco está plagada de lugares así. Ayer en Santa Cruz del Astillero encontraron un cuervo gracias a unas chanclas que llamaron la atención, y hay indicios que hay más de 100 cuervos en esa zona. Lamentablemente en esta zona la gente apoya demasiado NAR por muchos factores. En esta zona de Jalisco está Tequila y muchos atractivos turísticos. Es una lástima que a pesar de ello esta zona sea tan insegura y ignorante. Quieren evitar que la noticia no se difusione, como eso de desviar la atención, porque en el municipio que actualmente vivo, que está como a 15 minutos de la estanzuela, donde está el rancho, queda cerca el bosque de la primavera, y ahora se ha propagado un incendio que claramente lo provocaron. En la mañana vi noticia que ya lograron apagar una parte de eso, pero no sé, solo se me hizo algo sospechoso. Hola. Vivo a 15 minutos de donde se ubica el rancho. Se cateó por las autoridades entre el mes de enero y febrero y no se encontró nada, los crematorios. Ya que, según el procurador, el rancho era muy grande, y las imágenes aéreas muestran que el rancho era aproximadamente de 1 hectárea. Todo indica que era un campo de adiestramiento y que reclutaban a personas, sabiendo a lo que iban, y algunas otras con engaños de entrevistas de trabajo con sueldos llamativos de 5,000 pesos a la semana sin ningún requisito. Es muy triste, fueron más de 400 pares de zapatos, indicando una cantidad muy grande de personas que pasaron por ese lugar. Hoy vieron mediante una publicación los colectivos de búsqueda hacen un llamado a volver a presentarse al IJCF a los familiares de desaparecidos, por si acaso algún artículo personal, o resto o sea suyo. Tengan mucho cuidado con las ofertas de trabajo para exteriores. Dicen que muchos de ellos fueron reclutados con engaños de llevarlos a Estados Unidos, con visa de trabajo, o que iban a trabajar en Nayarit en construcciones y así. También anduvo desaparecida mucha gente en la central de Guadalajara. Probablemente mi comentario se perderá. Pero algo que se me hace súper impresionante es que el tema de la camioneta. Pienso que era de la Ford que el dueño la encontró en la calle y bla bla bla, está siendo muchísimo más escuchada que lo del rancho este, y me pregunto, neta, cómo no le están dando más cobertura a este tema, que sinceramente es muy importante para la gente que tiene un familiar desaparecido. Leí que se dice que no es el único rancho de adiestramiento y crematorios que hay en esa área. Logré ver una persona que estuvo indagando con Google Maps, y alrededor se ven más terrenos con las mismas características que el primer rancho.
Además de predios que se alcanzan a ver lujosos y con albercas, tomando en cuenta que es una área muy alejada de la civilización, pues me resulta sospechoso. Uno de los sobrevivientes relató que, al llegar al rancho, fue obligado a desvestirse y registrar sus datos en un cuaderno, donde se le asignaba un apodo y áreas específicas. Aquellos que se negaban o hacían preguntas eran asesinados de inmediato. El lugar contaba con una bodega que funcionaba como dormitorio y gimnasio, donde los reclutas dormían en posición FET, muy pegados unos a otros, debido al constante flujo de personas que llegaban y salían del lugar. Otro testimonio describe cómo los reclutas eran sometidos a golpes diarias por cualquier motivo, manteniéndolos en un estado constante de miedo. Eran obligados a participar en entrenamientos con armas como el 47 y armas cortas, y a realizar actos malos para demostrar su lealtad y resistencia. Un tercer sobreviviente mencionó que, tras completar el entrenamiento, eran enviados a disputar territorios en diferentes estados, como Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Guerrero o Guadalajara. Aquellos que lograban conquistar 3 plazas consecutivas eran ascendidos a comando, encargándose de liderar grupos de 7 a 10 personas. Una mujer que sobrevivió 3 años en el rancho, reveló que fue víctima de una oferta laboral falsa y, una vez dentro, no tuvo más opción que trabajar para ellos. Durante su estancia, fue testigo de excavaciones de fosas, calcinacios de cuerpos, desmembramientos. Estimó que al menos 1,500 personas pasaron por el rancho durante el tiempo que ella estuvo allí. Otro sobreviviente relató que el rancho operaba desde 2012 y que durante su cautiverio presenció actos de extrema maldad. Describió la existencia de hornos grandes y montículos de restos calcina, estimando que aproximadamente 1.500 personas fallecieron allí. Además, mencionó que el sitio funcionaba como centro de reclutamiento forzado, donde incluso niños y niñas eran retenidos. Los castigos eran brutales. Por ejemplo, a quienes mostraban debilidad se les arrojaba desnudos a corrales con cerdos hambrientos. Los restos de las personas eran incinerados para eliminar evidencias, siguiendo el lema: sin cuerpo no hay delito. Cuando llegas ahí, te dicen que ya no verás el sol nunca más. Nos tenían amarrados de las manos y con los ojos vendados, pero aún así podías oler la sangre, la carne quemada y los gritos. Escuchas cuando a otros los sacaban. A algunos los obligaban a cavar, a otros los arrastraban. Un día, dejaron de gritar. Solo se escuchaba el fuego. Sabías que tu turno llegaría pronto. Algunos de ellos te cuestionaban, te preguntaban que si sabías que era un Sika, y si respondías mal, te golpeaban. Una vez escuchamos que uno chico le preguntaron que si le gustaba las armas, y el chico empezó a llorar y no respondía, solo lloraba, y solo escuchamos que se lo llevaron a la fuerza mientras gritaba, y lo perturbador fue cuando se escuchó una detonación y ya no se escuchó más al pobre chico. Hace un año apliqué para una vacante en Guadalajara, que se hace llamar Sercoad. Hice llamada telefónica, todo iba muy bien hasta que llegué al lugar que decían que era. No había ninguna empresa llamada así, decidí comentarle al reclutador que no encontraba el lugar. Cuando me dijo que era más adelante, llegué, obvio iba acompañada, y cuando ya estaba ahí, pasó un tipo vestido de gafas negras, chaleco negro y gorra. Total que no dije cómo iba vestida, según él iba a salir. El tipo volteaba a ver, y como nunca me vio, me escribió que ya no se podía la entrevista. El tipo que pasó, dio unos pasos más y sacó el celular. Cuando quise alcanzarlo ya no estaba, en cuanto dio la vuelta. Acababa de arrancar una camioneta como una minivan. ¿Y saben qué fue lo peor? Que ahí cerquita del lugar a unos 15 metros o menos había una patrulla. Creo firmemente que están muy bien enterados de lo que sucede. Ya hace años había leído una entrevista de un joven que fue reclutado para trabajar como guardia de seguridad para una empresa. Mencionaba que él y a otros más los citaron en un lugar X, para después subirlos a una combi de transporte de personal. Porque según iban a llevarlos a capacitación, según eso salieron de Guadalajara Centro, hacia las afueras de la ciudad.
En un momento dado, la combi paró en un lugar alejado de la ciudad y llegaron camionetas por ellos. Los subieron con el cuento de que para allá a donde iban, no entraba la combi. Total que llegaron a un centro de adiestra, en donde al bajar les explicaron de qué trataba, y que si alguien quería salirse era la hora indicada y que diera paso al frente. Según solo uno lo dio, y volvieron a preguntar y nadie más aceptó. A esa persona que dio un paso al frente, la mandaron a otro lugar a descansar, y que después, los hicieron comer cada cosa. Yo soy conductor de Uber, en una ocasión recogí a una señora que provenía del Estado de México, me contó que venía a buscar a su hijo, ya que, desde hace 5 meses que no sabía nada de él, según por lo que me contó, fue que a su hijo le ofrecieron trabajo para el corte de caña y que le pagarían 5.000 a la semana. Que su último contacto con su hijo fue por llamada y lo último que le dijo fue, ya llegué ma. Ya estoy en la terminal y en 10 minutos vienen por mí, después te hablo. Y ese después ya nunca llegó. Hay casos documentados de individuos que fueron secuestrados y obligados a unirse al grupo criminal. Por ejemplo, una mujer descubrió, a través de redes sociales, que sus hijos, de separó hace un año antes junto con su esposo, habían sido forzados a integrarse al grupo criminal, como sicar. Aquí en Nayarit las ofertas de trabajo para Guadalajara son muy cínicas. En una ocasión estaba un chavo entregando volantes en el centro de mi pueblito, las vacantes eran desde ayudante para la construcción, guardias de seguridad, incluso hasta con profesión. De mis amigos le pregunto que cómo era la selección de personal, y lo que nos dijo el chavo fue muy bueno para ser verdad. Nos dijo que no había requisitos, que el personal de la empresa te recoge en la central, que solo es caso de una entrevista en las oficinas y después ellos te llevarían al lugar de capacitación. Obviamente no caímos ni nada, pero la insistencia del chavo era muy notoria, ya que hasta nos ofreció viaje para Guadalajara gratis, y que por influencias suyas que ya no haríamos entrevista, que ya sería contratación directa, y así claramente se nos hizo muy extraño y dudoso eso, a lo que nos fuimos, pero el chavo se puso ya en un punto hasta irrespetuoso, ya que según era una oportunidad única que no la dejáramos pasar. Tenga mucho cuidado, trabajos fáciles para foráneos, lamentablemente no existen, y si los hay, aguas. Hace días publiqué que buscaba trabajo y fui a una entrevista, y me citaron, llegué súper bonita y puntual. Cuando llegué un mundo de gente, muchos chavos y chavas chicos, muy jovencitos, y yo me quedé de, ¿qué? Yo iba por un puesto de auxiliar contable de un despacho. Fue una experiencia horrible por la que he pasado en mi vida, porque nunca me imaginé que estaban reclutando gente para llevársela a quién sabe a dónde. Yo cuando llegué vi muchos focos rojos, y salí como pude, pero me dio mucha pena ver a todos esos chicos y chicas que estaba ahí, y ya no los dejaban salir. Una de las chicas me encontró afuera toda agitada y con miedo, me dijo que ya se había elevado a los citados de las 9 de la mañana. Por favor, no confíen en cualquier anuncio. Yo vi el empleo en Indeed, y al principio todo bien, o al menos eso pensé, pero nada es como te lo pinta. Fue horrible y vengo con un montón de miedo de eso que vi. El rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, fue descubierto como un centro de exterminio y entrenamiento del crimen organizado, gracias a la labor del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Este grupo de búsqueda de personas desaparecidas recibió una denuncia anónima que los alertó sobre la presencia de restos humanos en la propiedad. Al inspeccionar el lugar, encontraron cientos de zapatos, ropa, restos y piezas dentales. Es importante destacar que este predio ya había sido señalado anteriormente. En septiembre de 2024, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano realizaron una operación en la que liberaron a 2 personas privadas de su libertad, detuvieron a 10 individuos y confiscaron diversas armas en el rancho. Sin embargo, en esa ocasión no se reportaron hallazgos relacionados con crematorios, fosa por restos óseos. Sabía que algo no estaba bien. Soy cobrador y en mis rutas pasaba seguido por ese rancho en Teuchitlán. Al principio, solo notaba que había movimiento extraño, camionetas entrando y saliendo a todas horas, hombres armados vigilando la entrada.
Pero fue una tarde cuando realmente entendí lo que pasaba y fui a cobrar un pago a un cliente que vive cerca. Mientras esperaba en la puerta, el viento trajo un olor que me revolvió el estómago. Era un olor fuerte, denso, como carne quemada. Pero peor, mi cliente salió, me pagó y me dijo en voz baja, tú vete rápido. Aquí desaparecen a la gente. No quise preguntar más, pero su mirada me lo dijo todo. Unos días después, un conocido me contó que un amigo suyo había sido llevado ahí. Dijo que escucharon gritos en la madrugada y que después todo se quedó en silencio. Nunca volvieron a saber de él, no podía quedarme callado. Hablé con una persona de confianza, alguien del colectivo de búsqueda. Les dije lo que había visto y olido, lo que me habían contado. Yo no podía hacer más, pero ellos sí. Ahora que salió todo en las noticias, me duele pensar en lo que se encontró ahí. Tal vez si hubiera hablado antes, alguien más seguiría vivo. Trabajo la tierra desde hace años, y siempre pasaba cerca de ese rancho en Teuchitlán. Antes era un lugar tranquilo, pero hace un tiempo empezaron a llegar camionetas negras. No eran gente del campo. No saludaban, no hablaban con nadie. Solo entraban y salían, siempre con prisa. Fue entonces cuando la tierra dejó de sentirse tranquila. Una noche, mientras regaba mis cultivos, escuché disparos. No uno ni dos. Fueron muchos. Luego gritos. Al día siguiente, cuando fui a revisar mis surcos, vi algo en el aire. No era neblina. Era humo negro, espeso. Olía. Dios, olía a carne quemada. No quise acercarme, pero algo dentro de mí supo que eso no era un incendio cualquiera. Un día, encontré una bota a la orilla de mi terreno, cerca del camino que va al rancho. Estaba quemada, pero todavía tenía restos de piel adentro. Supe entonces lo que estaba pasando. No era solo un rumor. No eran solo historias. Fui a la cabecera municipal y hablé con un conocido. Le dije lo que había visto y olido. Me dijo que tuviera cuidado, que esa gente tenía ojos en todas partes. Pero alguien tenía que hablar. No podía seguir arando la tierra sabiendo lo que se estaba enterrando en ella. Me llamo Daniel, pero en el rancho ya no era nadie. Allí, los nombres no importaban. Éramos solo cuerpos, carne de cañón para los malos. Me secuestré en 2021 en un viaje a Guadalajara. Una camioneta me cerró el paso y cuando reaccioné, ya estaba atado de manos y con la cabeza cubierta por una bolsa. No sabíamos dónde estábamos, pero el olor a sangre, carne quemada y tierra húmeda nos decía que ese lugar no era para vivos. El primer día nos pusieron en fila. Éramos como 20. Un hombre con un machete se acercó a uno de nosotros y sin decir palabra, le quitó la oreja. Lo dejó gritar un rato y luego le hundió el machete en el cuello. Cayó de rodillas y empezó a convulsionar. Aquí se hace lo que se dice o se muere, fue todo lo que nos dijeron. Nos entrenaban como perros. Nos obligaban a correr descalzos sobre piedras filosas, a pelearnos entre nosotros hasta dejar al otro inconsciente. Si perdías demasiadas veces, desaparecía. Una noche nos llevaron a una fosa con cuerpos quemados. Nos dieron palas y nos hicieron tirar más gasolina sobre los restos. Si no hay cuerpo, no hay delito, decían riendo. Recuerdo a un chavo, no tendría más de 15 años. Se negó a pelear. Decía que no quería matar a nadie. Le dieron un bate y lo pusieron frente a otro, dale o te muérete. Se negó. Lo golpearon hasta que dejó de moverse. Luego trajeron a otro. Así nos quebraban. Yo solo escapé porque un día nos sacaron al monte para practicar disparos. Unos soldados nos sorprendieron. En la balacera, me tiré entre los arbustos y corrí como nunca. Anduve perdido 2 días, con hambre y miedo de que volvieran por mí. Me encontraron unos campesinos y me ayudaron a contactar a mi familia. Pero no hay escapatoria real. Vivo con miedo, cambié de estado, de nombre. Pero los veo en mis sueños, los gritos, los cuerpos quemados. A veces, cuando cierro los ojos, todavía estoy ahí.
La Fiscalía de Jalisco, tras una revisión del predio, negó la existencia de estructuras que funcionaran como hornos crematorios, aunque reconoció el hallazgo de huesos calcinados. Indicaron que los restos óseos mostraban signos de exposición térmica, pero no dentro de estructuras con función de hornos. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló posibles omisiones en la investigación inicial del rancho, descubierto en septiembre de 2024. Manifestó preocupación por la falta de una revisión exhaustiva del predio en ese momento y afirmó que se investigará a cualquier funcionario que haya incumplido con su responsabilidad. Por su parte, la Fiscalía General de la República calificó el hallazgo de los crematorios en Jalisco como un tema crítico y grave. El fiscal Alejandro Gersmanero indicó que se realizará una investigación exhaustiva sobre el origen y las circunstancias de estas instalaciones antes de determinar si la FGR asumirá el caso. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum ha abordado la crisis de desapariciones en el país, anunciando medidas para mejorar la coordinación y los registros de identificación en las búsquedas de personas desaparecidas, con el objetivo de corregir desórdenes administrativos existentes. También el gobierno de Jalisco llegó a decir que eran ausencias voluntarias y que tenían casos que lo mostraban. Mas no saben que son desapariciones por ofertas de trabajo engañosas o que de plano son levantados obligándolos a formar parte del grupo criminal. Y solo se limpian las manos diciendo que son ausencias voluntarias. El rancho de Teuchitlán no es solo un lugar, sino el reflejo de una realidad que México no puede seguir ignorando. Es el eco de voces silenciadas y de familias que buscan, con más esperanza que apoyo oficial, a quienes les fueron arrebatados. Nos enfrenta al dilema de una sociedad que ha normalizado el horror, pero que aún tiene la capacidad de indignarse y actuar. No basta con lamentar. Es momento de exigir un país donde la vida no sea un número en una fosa clandestina, sino un derecho inquebrantable. No podemos acostumbrarnos al horror ni al silencio. Cada vida perdida, cada desaparecido, es una herida en nuestro país que no podemos ignorar. No basta con la indignación momentánea. Necesitamos exigir justicia, fortalecer la unión entre ciudadanos y no dejar solos a quienes buscan a sus seres queridos. La impunidad se alimenta de nuestro miedo y nuestra indiferencia. Que este dolor nos impulse a actuar, a exigir un México donde la vida valga y donde el olvido nunca sea opción.